estimada señora Irma Segunda Amaya Echeverría, presidente de Parlacen, estimado señor Fernando Bautista Andreu, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, estimados miembros de la mesa principal, excelencias, ministras y ministros, estimados diputados, diputadas, señores y señoras, muy buenos días a todos y todas. Es para mí un gran honor estar aquí esta mañana con ustedes en este foro tan importante sobre la educación en la región del SICA y el cumplimiento del ODS 4. Como ustedes saben, a nivel global, la UNESCO ha recibido el mandato de coordinar los esfuerzos internacionales para alcanzar el ODS 4 mediante alianzas, orientaciones políticas, reforzamiento de las capacidades, del seguimiento y de la promoción. La educación es un derecho humano universal y una fuerza de desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de la educación para dotar a las personas de los conocimientos, las competencias y los valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en que viven. No hay desarrollo sostenible posible sin educación. Y por tanto, quisiera felicitar al Parlamento Centroamericano por haber organizado este foro y también quisiera agradecer al Gobierno de Nicaragua por su hospitalidad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ODS 4, constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas de aquí al año 2030. La hoja de ruta para conseguir el objetivo relativa a la educación, lo que nosotros llamamos el Marco de Acción de Educación 2030, fue adaptado en noviembre de 2015 y esto proporciona a los gobiernos y asociados las orientaciones para transformar los compromisos en actos. Mientras los gobiernos tienen la responsabilidad principal en garantizar el derecho a una educación de calidad, la Agenda 2030 significa también un compromiso universal y colectivo que requiere de la voluntad política, de colaboración mundial y regional, así como el compromiso de todos los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la juventud, las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales para hacer frente a los desafíos educativos y construir sistemas inclusivos, equitativas y pertinentes para todos y todas. Bajo el lema Acelerar conjuntamente los progresos en pos de la consecución del ODS 4, la UNESCO organizó una reunión en julio de este año en París con todos los principales asociados internacionales multilaterales de la educación. Y en esa reunión, ellos hicieron un compromiso para actuar conjuntamente con miras a acelerar la consecución del ODS 4. Pues mi primer mensaje hoy es que no están solos en esta tarea. Estamos todos a sus órdenes para apoyar y acompañar a los gobiernos en sus esfuerzos de lograr el ODS 4. Mi segundo mensaje es que es importante subrayar que en esta región se han logrado grandes avances en la educación en los últimos años, en alfabetización, acceso a la educación, equitación de género, financiamiento de la educación. Y es muy importante recordar esto y también reconocer el compromiso de los estados. No obstante, todavía hay desafíos importantes. Y si me permiten, me gustaría hablarles un poco de los avances, pero también de los retos que tenemos hoy en día. En términos de financiamiento, se alienta a los países a fijar metas de gasto apropiadas para cada uno de ellos en materia de educación. Los contextos nacionales son diversos, pero los siguientes indicadores internacionales y regionales constituyen puntos de referencia fundamentales. Asignar por lo menos entre el 4 y 6% del Producto Interno Bruto a la educación y o asignar por lo menos entre el 15 y el 20% del gasto público a la educación. En el promedio centroamericano, todos los países cumplen con el mínimo recomendado en términos del porcentaje del PIB.
y Costa Rica incluso asigna más del 6% del PIB a la educación. Y en promedio, los gobiernos centroamericanos también dedican el 20.4% del gasto del gobierno a la educación. Y esto nos demuestra un compromiso importante de los estados. En cuanto al acceso a la educación, la mayoría de los países centroamericanos tienen un año obligatorio de educación preprimaria. Aparte de esto, existe una variedad de ofertas de educación inicial desde los 0 hasta los 5 años. Se reporta que la tasa bruta de participación en educación preprimaria es de 65%, una cifra que debe aumentarse para aprovechar al máximo los beneficios de la educación preprimaria. La evidencia nos muestra que la enseñanza de calidad en la primera infancia es una de las mejores inversiones que una sociedad puede hacer en sus niños y niñas, ya que construye una base sólida para el aprendizaje en los años venideros. Se ha comprobado que la enseñanza de la primera infancia es uno de los factores determinantes en la preparación del niño o niña para la escuela, tanto en los países de ingresos altos como en los de ingresos bajos. La participación en la enseñanza organizada un año antes de la edad oficial de ingreso a la escuela primaria ha aumentado de manera sostenida en los últimos años, lo que es una buena noticia. Otra buena noticia es que la educación primaria es obligatoria en todos los países de Centroamérica y más del 90% de los niños y niñas logra completar este nivel. Sin embargo, desafortunadamente, la calidad de la enseñanza es deficiente y los y las niños y las niñas no están alcanzando los niveles esperados de aprendizajes. Y un poco más adelante les voy a hablar un poco más en detalle sobre la calidad de educación. La participación en y la conclusión de la educación secundaria o media en Centroamérica es un gran reto para todos los países. En promedio regional, solamente el 51% de las personas inscritas en este nivel logra completarlo. Al igual que en la educación primaria, la calidad también es un tema. Entre los programas de educación general y de educación y formación técnica y profesional, se da preferencia a la participación en educación general. En la EFTP, la educación y formación técnica y profesional, solo un 11% de los y las jóvenes participa. Y esto nos muestra que, de una manera, la EFTP se considera todavía como una educación de segunda clase. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Porque si logramos transformar la EFTP en esta región con un enfoque en emprendedurismo y con vínculos a las empresas, esto nos puede ayudar a aumentar la empleabilidad de los jóvenes y generar oportunidades, lo que puede también ser una herramienta importante en la prevención de migración. Otro dato interesante es que la mayoría de las personas que logran completar la secundaria alta transita hacia la educación superior. La mala noticia es que aunque hemos logrado que casi todos los niños y niñas completen la educación primaria, nos damos cuenta que escolarización no necesariamente equivale al aprendizaje. Y quiero subrayar que esto no solamente es un tema en Centroamérica, pero a nivel global. Entre los años 2000 y 2015 hemos puesto mucha énfasis en el acceso a la educación y todos los gobiernos han hecho muchos esfuerzos en esto, pero hemos olvidado de alguna manera la calidad. Y hemos visto en el año 2013 y 2014 que en muchos países alrededor del mundo los niños terminan la primaria y no saben ni leer y escribir. Entonces es por eso que hemos adoptado el ODS 4, que habla de una educación de calidad. El estudio regional comparativo y explicativo, que se llama ERCE, es una iniciativa del Laboratorio Latinoamericana de Evaluación de Calidad de la Educación, en conjunto con sus países miembros. Y este estudio busca evaluar los logros de aprendizaje de estudiantes de tercer y sexto grado de primaria y identificar los factores asociados a dichos logros. Ya se han publicado 3 estudios y el cuarto estudio está actualmente en desarrollo. El tercer estudio
en que participaron 15 países de Latinoamérica, incluyendo todos los países de Centroamérica menos El Salvador. En este estudio, pues, fueron evaluados más de 67,000 estudiantes de tercer y sexto grado en distintas áreas disciplinarias: lectura, escritura, matemática y ciencia. Las primeras 3 en ambos grados y ciencias naturales solamente en sexto. Además de las pruebas, se aplicó también una serie de cuestionarios de contexto a los estudiantes, familias, profesores y directores para recoger información de los factores asociados al aprendizaje y aportar así también a la dimensión explicativa de este estudio. Pues el estudio muestra que casi 75% de los niños que salen de primaria tienen competencia mínima en lectura y en matemática. Y en pruebas tercer y sexto grado de primaria de lectura, matemática, ciencias naturales y escritura a nivel de educación primaria, la mayoría de los países centroamericanos cuentan con resultados inferiores al promedio regional de Latinoamérica. En relación con la educación secundaria, el informe 2019 de seguimiento de la educación en el mundo, que es un informe anual de la UNESCO, coloca a América Latina y el Caribe en el 4º lugar en relación con el porcentaje de estudiantes que no han alcanzado el nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas. Este gráfico muestra que en América Latina y el Caribe, más de 50% de los y las adolescentes, niños y niñas no alcanzan las competencias mínimas en matemáticas y el 36% no alcanza las competencias mínimas en lectura. Y estas tasas altas de falta de competencias son preocupantes. Y otra vez quiero enfatizar que no solamente es aquí en Centroamérica, ni solamente en Latinoamérica, pero realmente un problema que vemos en muchos países del mundo. Nosotros llamamos esto una crisis de aprendizaje. Y esto no solamente amenaza la capacidad de un individuo para salir de la pobreza, pero también pone en peligro el futuro económico de naciones enteras que luchan por competir en un mercado mundial con recursos humanos poco cualificados. La próxima década ofrece una importante oportunidad para que los encargados de la formulación de políticas garanticen que todos los niños y niñas dominen la lectura, la escritura y la aritmética básicas. A pesar de los considerables progresos en el acceso a la enseñanza y la participación en ella, en el año 2017 todavía había 5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años que no asistían a la escuela en Centroamérica. Este representa casi un 10% de la población regional en ese grupo etario. De esa cifra, 1 millón eran niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria, otro millón eran adolescentes en edad de cursar la enseñanza secundaria inferior, entre 12 y 14 años, y 3 millones eran jóvenes en edad de cursar la enseñanza secundaria superior, entre 15 y 17 años. Algunos de los países de la región están entre los países con las tasas más altas de abandono en el nivel secundario. En las últimas décadas se han registrado mejoras en las competencias básicas de lectura y escritura, a pesar de lo que acabo de decir de los retos que todavía siguen, así como una disminución estable de las disparidades entre los sexos. Y en los últimos 25 años, las tasas de alfabetización de las mujeres han aumentado más rápidamente que las de los hombres en todas las regiones del mundo. Sin embargo, 8 millones de personas en Centroamérica, de los cuales 61% son mujeres, siguen siendo analfabetas. Un aspecto más positivo es que las tasas de alfabetización de las personas jóvenes son generalmente más altas que las de las personas adultas, lo que tendrá un impacto positivo en el futuro. Esto refleja un mayor acceso a la enseñanza para las generaciones más jóvenes, aunque muchos alumnos y alumnas con competencias básicas de lectura y escritura todavía tienen dificultades para alcanzar el nivel más alto de competencia en lectura y matemáticas. Sin embargo, América Latina y el Caribe se encuentra entre el grupo de países con menos población analfabeta a nivel mundial, así que esto es un logro importante.
el tema de equidad es central para la Agenda 2030, cuya lema es no dejar a nadie atrás. Y esto se mide en comparar disparidades en participación, culminación y competencias alcanzadas entre los sexos, entre personas de zonas rurales y urbanas y con respecto a los ingresos económicos. Con respecto al tema de género, se notan únicamente disparidades muy mínimas en el índice de paridad de género. Entonces, esto es un logro importante. Básicamente, se ha logrado la equidad de género en educación. Sin embargo, con respecto al tema de ubicación geográfica, hay desventajas para la población rural en términos de culminación de la educación primaria y claras desventajas con respecto a la culminación de la secundaria y el alcance de los niveles mínimos de competencias en lectura y matemática en comparación con la población urbana. Lo mismo pasa también con respecto a las personas más pobres en comparación a los de ingresos más altos, donde las diferencias se encuentran aún más marcadas. Una infraestructura adecuada y la formación de los docentes desempeñan un papel fundamental en la calidad de la enseñanza. En Centroamérica, el 82% de las escuelas dispone de agua potable y el 75% de las instalaciones de saneamiento, que es importante porque esto para nosotros hace parte de una instalación adecuada. En cuanto a las tecnologías de información y comunicación, el 97% de las infraestructuras tiene electricidad. Sin embargo, solamente 22% de las escuelas tienen acceso a Internet y el 30% a computadores. Además, y esto sí es preocupante, solamente un 28% de las escuelas son accesibles para estudiantes con alguna discapacidad. Ahí también vemos diferencias importantes entre las escuelas en zonas rurales y en barrios pobres de las ciudades en términos de calidad de la infraestructura. Otro paso importante hacia el objetivo de una enseñanza de calidad para todos es incorporar una cantidad suficiente de docentes calificados a las aulas. En la región centroamericana se estima que tiene un ratio de 24 estudiantes por docente en primario y 15 estudiantes por docente en secundario, mientras que el promedio muestra una relación adecuada de docentes por estudiantes. Se pueden observar situaciones de aula con un número mayor de estudiantes en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales existen centros escolares con muy poca población estudiantil y centros escolares unidocentes. También hay que tomar en cuenta los niveles de preparación y calificación del personal docente. Y en este sentido, la formación y la evaluación de docentes son temas importantes. Yo personalmente he tenido la oportunidad de visitar a muchas escuelas en la región y he visto que muchos docentes en Centroamérica trabajan en condiciones difíciles, particularmente los que están en zonas marcadas por la pobreza, la violencia y la migración. Ahí la educación tiene un papel importantísimo y estamos poniendo mucha responsabilidad en las espaldas de los docentes, pero ellos muchas veces no cuentan con el apoyo necesario o con las herramientas para hacer frente a los desafíos. Entonces, esto será un reto importante en los años que vienen. Entonces, bueno, ¿cómo avanzamos? Como ya he dicho, es importante destacar que hemos logrado muchísimo y esto no hay que perder de vista. Hemos y estamos haciendo avances importantes, pero todavía hay muchos retos y no solamente aquí, pero en el mundo entero. Entonces, si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030, pues tenemos que acelerar nuestro ritmo de implementación. Pues hay una hoja de ruta, que es un marco de referencia para diseño y ejecución de acciones regionales en educación, y este contiene recomendaciones para la implementación nacional de políticas públicas en el tema. Asimismo, presenta acciones, actividades y hitos a realizarse entre los años 2017 y 2019, sugiriendo políticas y estratégicas que deben tomar a nivel regional y nacional tanto los países como los aliados. Y en ese sentido nosotros también trabajamos mucho con el SECSICA para impulsar esas estrategias a nivel regional. En ella se articulan los principios y compromisos acordados en la Declaración de Buenos Aires
que fue adoptado en la primera reunión regional de ministros de Educación de América Latina y el Caribe, realizado en enero de 2017. Para poner en marcha esta hoja de ruta, los Estados miembros de la UNESCO acordaron en crear un mecanismo regional de trabajo conjunto conformado por un comité directivo regional y basado en los principios de representación, inclusión, rotación y coherencia. Este grupo estará compuesto por hasta 20 miembros. Los Estados miembros, que son representantes de la región en el Comité de Dirección Mundial ODS4, y adicionalmente 7 Estados miembros, considerando 2 representantes de cada una de las siguientes 2 regiones: América del Sur, América Central y México, 3 representantes del Caribe. Estas personas serán elegidos por los Estados miembros de cada región. Además, hay 3 agencias co-coordinadores: la UNESCO, UNICEF, que tienen un asiento permanente, y un tercer asiento que es rotativo para otra de las agencias coordinadoras. 4 organizaciones intergubernamentales, el CARICOM, el SEXICA, la OEA y la OEI, y 2 organizaciones de la sociedad civil de forma rotativa. Hay una secretaria ejecutiva que está ejercida por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y hay 4 grupos de trabajo: uno para revisión, monitoreo y reporte, segundo para políticas y estrategias, tercer para sensibilización y comunicación, y el 4º grupo sobre financiamiento y gobernanza. La estructura de los mecanismos de colaboración conjuntas regionales y las áreas de los grupos de trabajo reflejan los establecidos a nivel mundial en el Comité Directivo ODS4, asegurando así la articulación y la coordinación entre lo que se hace a nivel mundial y regional. En términos de trabajo conjunto a nivel regional, los objetivos son los siguientes: establecer los mecanismos de coordinación conjunta y ponerlos en funcionamiento, desarrollar planes de trabajo conjunta para la implementación del ODS4 entre los diferentes aliados, articular las agendas de educación y de desarrollo nacionales y regionales para trabajar de forma coordinada, y establecer y asegurar canales fluidos de comunicación entre los diferentes países y aliados para avanzar de forma conjunta. A nivel nacional, hemos recomendado lo siguiente: que cada país debería establecer un órgano o mecanismo de coordinación compuesto por puntos focales para promover la coherencia y las medidas para abordar el ODS y poner en práctica la labor del Grupo de Coordinación Regional a nivel nacional y local. Segundo, identificar un punto focal dentro de cada una de las áreas que componen los grupos de trabajo. Y tercero, crear un grupo consultativo sobre ODS4 compuesta por una amplia gama de aliados claves que se reúnan periódicamente para establecer una visión compartida de la educación. Las temas prioridades que han establecido los ministros y ministras de educación de la región son equidad, calidad, docentes y trabajadores de la educación y aprendizaje a lo largo de la vida. Desde la UNESCO estamos aquí para acompañarles en este proceso. Trabajamos con los ministerios de educación en la elaboración de políticas estratégicas y planes de trabajo para el cumplimiento del ODS4. Hacemos estudios y revisiones de políticas existentes para ayudar a identificar las áreas que se deben esforzar, y trabajamos en el desarrollo de currículo y en la formación de docentes, entre otros. Pues para concluir, quisiera reiterar que se han logrado muchos avances en la región, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y es importante entonces que trabajemos todos juntos para acelerar nuestro progreso, si realmente queremos alcanzar este objetivo ODS4 en el año 2030. Muchísimas gracias por su atención y gracias por esta oportunidad importante. Agradecemos a la doctora Esther Cuich Laroche, directora de la Oficina Regional en Costa Rica de la UNESCO. Muchos de ustedes se preguntarán sobre el banner que está en la mesa principal. Es una de las banderas de la paz, uno de los programas de la UNESCO que la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Deportes y Ciencia y Tecnología del Parlamento Centroamericano ha asumido como un compromiso
de llevarla a todos los eventos que la comisión realiza, y además se ha comprometido a que cada mes alguno de sus miembros va a alguna o varias escuelas de Centroamérica a exponer sobre el alcance y la importancia de esta bandera de la paz. La segunda conferencia magistral de la mañana de hoy, su tema es la educación como derecho humano, la Declaración de los Derechos del Niño, y está a cargo de la doctora Cintia Brizuela, especialista de educación de la Oficina Regional de UNICEF, a quien le pedimos haga uso del podio.